Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta clase informativa de Wicca como un camino hacia la transformación personal desde la espiritualidad de la naturaleza que representa Wicca. Con ustedes voy a compartir esta valiosa información, esperando que a través de ella se pueda comprender un poco más esta nueva religión que está inspirada en antiguas religiones como es el paganismo. Primeramente, vamos a ver que la definición del paganismo, que es una palabra que seguramente has escuchado en algún momento, tiene que ver o hace referencia a prácticas religiosas y espirituales de origen indígena, en este caso indoeuropeos, conectadas principalmente a honrar la tierra y todas las enseñanzas que la misma tierra tiene para darnos y a la divinidad como parte de la naturaleza. Esto también se le puede llamar como la religión de la naturaleza. En muchos textos al paganismo se le denomina como la madre de las religiones, o como la más antigua religión existente, o como la antigua religión. Del paganismo se derivan principalmente dos vertientes, el recopaganismo y el neopaganismo. Y seguramente la palabra que más has escuchado en torno a Wicca es neopaganismo. El recopaganismo básicamente es intentos de reconstruir o revivir tradiciones paganas del pasado. Un buen ejemplo de esto puede ser el odinismo o el asatru, que son un poco más conocidos y que normalmente son los mismos nativos de sus pueblos, los mismos descendientes, quienes se encargan de hacer esta recuperación. Sin embargo, el neopaganismo es un intento de revivalismo que incluye varios subgrupos o denominaciones y que principalmente se enfocan en tradiciones célticas. Comienza con Gerald Gardner alrededor de los años 20, los años 40, aunque realmente su mayor explosión fue alrededor de los años 60. De ahí fueron derivándose lo que hoy se conocen como tradiciones de la Wicca, concretamente porque Wicca pertenecería a esta sección del neopaganismo, y hay diferentes tradiciones como las garnerianas, la alejandrina, espiritualidad de la diosa, entre otras. Hay tres palabras con las cuales estamos continuamente conviviendo. Cuando hablamos de Wicca, evidentemente surge la palabra pagano, surge la palabra Wicca, que en sí mismo se discute mucho de dónde viene, y la palabra bruja. Pagano es una palabra latina que significa habitante del campo, haciendo referencia a las prácticas nativas rurales de las cuales se deriva el paganismo, o bueno, se fundamenta el paganismo. Su significado hizo referencia a un aspecto más despectivo, sobre todo cuando entró el cristianismo. O sea, la palabra pagano comenzó a ser una palabra de insulto. Se convirtió en una definición que ya no tenía que ver con su contexto inicial, que era una persona que practicaba el paganismo o que practicaba la religión de la naturaleza, sino que ahora pagano era un hereje. Ahora pagano se refería a alguien excluido. Al mismo tiempo, Wicca, pues es una palabra que va teniendo como muchos orígenes. El primero que podemos ver a través de Ronald Hutton es que Wicca fue una palabra que Gerald Gardner canalizó y que lo hizo más que nada haciendo la referencia a brujo, witch, que es en este caso en inglés, ¿no? La palabra bruja.
Pero otros investigadores han dicho que probablemente esta palabra viene del inglés antiguo, como wita, consejero, o wis, sabio. Sabemos que la palabra en inglés de sabiduría es wisdom. Los wicanos celtíberos, por ejemplo, atribuyen que esta palabra es del indoeuropeo wake, wicca, con el significado diverso de santo, sagrado, brujería, brujo, conjurar, sabiduría, chamán, etc. ¿Sí? Entonces, básicamente nos habla pues de un sacerdote, un chamán o alguien a quien se le denomina un brujo, sobre todo porque Gerald Gardner fusionó e integró la palabra bruja a, a esta connotación de Wicca. La palabra bruja de repente es muy utilizada en Wicca y todos cuando comenzamos en este camino, todos caemos en autodefinirnos como brujas. Sin embargo, bueno, esta palabra también ha sido explorada, también se ha dado la tarea de investigarla, ¿no? Y se creía que en algunas tradiciones celtas, germánicas o sajonas era una palabra para referir a alguien que practicaba la brujería. También ahorita vamos a hablar qué significa la brujería. Y decía, bueno, era doblar y dar forma, que esto específicamente de doblar y dar forma era una manera de cómo a voluntad podía modificar la realidad. En el anglosajón antiguo, Wiccan era practicar la brujería y las brujas, ya sean masculinas y femeninas, siempre se denominaban igual así, brujas. Y viene la palabra Wicca, Wixe, Wicca, respectivamente. Esto es una referencia principalmente de uno de los investigadores y de quien ha hablado más seriamente de Wicca, que es Ronald Hutton. Tenemos entonces que está la palabra brujería y bruja muy implícita en la Wicca. Pero, por ejemplo, hay una investigadora que ahora mismo se ha convertido en una gran referencia de esta palabra bruja, que es Julia Carreras Tort, que ella, bueno, ha hecho una investigación muy profunda, sobre todo de las prácticas de brujería en los Pirineos. De la época medieval a la actualidad, el término bruja ha sido un concepto despectivo o que hace referencia a un ser malévolo o sobrenatural. No es propiamente sinónimo de hechicero, ya que del anglosajón antiguo generalmente hechicero significa engañador o juramentador, aquellos involucrados en el arte. Julia Carreras Tort habla de que bruja es una palabra que sobre todo está ligada a un ser mitológico, a un ser que en la antigüedad producía miedo, algo muy parecido como a la Strix en Italia, que era como una especie de lechuza deforme, como que daba miedo, como monstruosa. Y obviamente, pues estos significados que ocasionaban temor en las personas, en los pueblerinos, pues fue muy bien utilizado por la cristiandad para decir que todas las personas que practicaban brujería y todas las personas que no comulgaban con el cristianismo, pues eran brujas y eran acusados, por supuesto, de brujería. La brujería, a su vez, es un conjunto de prácticas. Te sorprendería mucho darte cuenta que cuando meditas, cuando haces una proyección astral, cuando trabajas con los sueños o cuando haces cualquier trabajo introspectivo, esto tiene que ver con la palabra brujería. ¿Cuántos de nosotros practicamos brujería sin saberlo? Todas las veces que meditamos, todas las veces que caemos a lo mejor en un estado de trance, ¿verdad? Se refiere la brujería al entendimiento y la visión mágica del mundo que nos rodea. Es decir,
ser conscientes de que no solamente existe el mundo físico, sino que también existe el mundo espiritual, ¿verdad? Y existen otros planos y otras dimensiones. Por eso entonces, para Gerald Gardner, creo entender que bruja finalmente fue algo que se empató muy bien con las prácticas de brujería, porque la Wicca finalmente incluye dentro de sus prácticas en la mayoría de las tradiciones prácticas de brujería. Estas prácticas tienen que ver con la curación, con la partería, con la etnobotánica, con la comunicación con espíritus, que es algo que hacemos, por ejemplo, en el viaje chamánico, en el trance, los viajes astrales. Son prácticas muy antiguas y populares que no fueron propiamente una religión, fueron exclusivamente prácticas. Ahora bien, la Wicca se le denomina por eso brujería moderna. Quiere decir que la Wicca tomó prácticas antiguas de rituales célticos, indoeuropeos, de tribus germánicas, todo lo que tenía que ver con el campo, con las prácticas paganas, y bueno, fueron adaptadas ahora al mundo moderno, ¿verdad? Y esta brujería moderna o esta Wicca ahora se clasifica en tres secciones. Por ejemplo, la hereditaria, la revivalista y la reconstruccionista, que de hecho cada una tiene como sus distintivos, pero la verdad es que también cada una se relaciona también, porque cada tradición al final de cuentas se vuelve muy ecléctica y pone y quita dependiendo de lo que haya aprendido, lo que esté recordando con memoria celular. Entonces, esto de repente hace que a veces pensemos que la Wicca en todos lados se practica igual, pero la realidad es que tiene mucho que ver con quiénes son los fundadores de dichas tradiciones. La hereditaria, pues, es la más fácil de reconocer porque son las personas o los clanes o los grupos que directamente han recibido sus enseñanzas transmitidas directamente de sus ancestros más cercanos, por ejemplo, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Ajá. Entonces, han sido transmitidas sin interrupción y ellos son quienes podrían reclamar un linaje más puro en relación a las tradiciones de Wicca. También tenemos la versión de Wicca revivalista, que se inspira en el folclore, los juicios y la figura de la bruja, que deja un amplio espacio para la influencia de tradiciones contemporáneas como la Wicca y otras religiones paganas sin seguir la historia en todos los aspectos. Es decir, hay una cierta eclecticidad y adaptaciones en lo que es este revivalismo. Prácticamente todas las tradiciones de Wicca podrían denominarse revivalistas, a excepción de que también hay algunas que contemplan el reconstruccionismo, que parten del estudio del folclore, de los procesos y documentos históricos y retoman las prácticas y creencias de la brujería en la historia, tratando en lo posible de conservarlas lo más pura posible, aunque a veces eso es imposible, ¿verdad? Porque hay muchas prácticas que se hacían en la antigüedad que ahora mismo ya no son viables, porque nuestro mundo cambia, porque las cosas cambian, nosotros mismos cambiamos y ya no son tan viables como por ejemplo en el caso de las ofrendas con sacrificio animal. Eso es algo que la Wicca definitivamente no contempla. Prácticamente ninguna tradición de Wicca, o por lo menos que yo sepa o conozca, contempla el sacrificio a los animales, siendo que dentro de los muy antiguos paganos era una práctica bastante común. Así que bueno, tratan de rescatar panteones de los espíritus, las fiestas, la estructura del sábado, la estructura de las ofrendas y bueno, pues inevitablemente se va creando también una adaptación. A su vez, dentro de las prácticas de la brujería, podemos ver que hay dos aspectos importantes, que es la operativa y la ritualista. La operativa concierne a la parte mágica, ¿sí?
Que no quiere decir que la ritualista no haga magia. Lo que pasa es que la forma de hacerla es distinta. Por ejemplo, la operativa se basa mucho en hechizos, maleficios, conjuros, sellos, adivinación y todo lo que tenga que ver con obtener algo o con la función también oracular. Hay un mayor énfasis en ello. Por lo regular, no se preocupan ni se esfuerzan por tener una base espiritual y a veces, en muchos casos, tampoco se preocupan por tener una ética. Únicamente se centran en la práctica. Por eso es operativa, porque solamente opera. Ritualista es el aspecto devocional y hasta cierto punto el toque religioso que podría tener la brujería, es decir, se hace más temas rituales, devocionales, ligamentos, se hace una amistad con los espíritus, se contempla mucho el trabajo en viajes chamánicos, en viajes astrales, en meditación, en oración, ¿verdad? Esto sería más una práctica con una base un poco más espiritual y por supuesto también con una base un poco más ética. También la Wicca, como nueva religión, se le conoce como la brujería moderna, como acabamos de explicar, en donde hay veneración de sus practicantes hacia la vida, se rinde culto a la fertilidad y todos los aspectos de la naturaleza, hay una visión ecoespiritual donde los seres humanos estamos conectados con el cosmos, es decir, hay una especie de animismo recuperado en el que sentimos que somos parte de la misma naturaleza y creemos fielmente que somos parte de ella misma. Por eso nos sintonizamos a sus ciclos, por ejemplo, en las estaciones. Los seres humanos estamos interconectados con la naturaleza y el cosmos, siendo entonces la Wicca una religión de la naturaleza principalmente. ¿Cómo se desarrolló y quién surgió? Aquí tenemos una hermosa foto de Gerald Gardner coronando a Patricia Crowley. Evidentemente una de las últimas mujeres iniciadas directamente por Gerald Gardner y que bueno, se dice que se desarrolló en el Reino Unido. Algunas personas dicen que el movimiento comenzó alrededor de los años 20, otros afirman que alrededor de los años 40. Sin embargo, el boom de la Wicca fue alrededor de los años 60. Hay quienes dicen también que Gerald Gardner fue solamente el representante más mencionado o que más labor hizo con respecto a la Wicca, pero que este descubrimiento de la Wicca se dio en la aurora dorada, en la hermética aurora dorada. Entonces, hay algunos que dicen que es todavía un poco más antigua que Gerald Gardner, pero a Gerald Gardner se le atribuye precisamente que haya generado este sistema mágico religioso y que inclusive se le denomine como el padre de la Wicca. Entonces, se habla de que pues el venerador de la naturaleza, politeísta y altamente ritualizado, sistema religioso, mágico religioso, que fue su principal artífice, Gerald Gardner. En un contexto revivalista del ocultismo, ¿verdad?, que podemos observar del siglo XIX, se centró su desarrollo neopagano de la tradición magia ritual, conociéndose como una tradición religiosa revivalista por sus raíces europeas, septentrionales y occidentales. La Wicca, una vez que surge, tiene como precepto principal lo que se conoce como la red de Wicca y es lo que dice en breve: haz lo que quieras mientras a nadie dañes, ¿verdad? La red en sí es más extensa y es todo un poema que prácticamente habla de la ética wicana, pero lo que más se repite y lo que más se tiene presente es esta frase que dice: haz lo que quieras mientras a nadie dañes, y prácticamente todas las tradiciones de Wicca contemplan como una base de su espiritualidad esta red. Tenemos que hay ramificaciones o tradiciones como la gardneriana, la alejandrina, la diánica, los eclécticos, el neodruidismo, la estregonería, la neoestregonería, sex Wicca. También hay algunas tradiciones celtas y mucho más. Generalmente fue fundada en Europa y Estados Unidos
por diferentes personalidades. En Estados Unidos el fundador fue Raymond Buckland y pues tuvo muchas diversificaciones y prácticas que varían de acuerdo a los fundadores y a cada tradición. Ahora bien, una vez teniendo un contexto sobre qué es la Wicca, de dónde vino y cómo se relaciona con estas palabras tan típicas como brujería, paganismo y todo esto, quiero platicarte de Leuxofía. Leuxofía es una tradición de Wicca que nace en México, ¿verdad? ¿Cuál es la línea que seguimos? Es revivalista porque es importante el folclore, sobre todo los aspectos hereditarios. Es ritualista porque nos enfocamos en el aspecto religioso o espiritual. Practicamos brujería moderna, pero hemos elegido denominarnos Leux por la luz de Diana, que es la patrona de nuestra tradición y a quien le rendimos tributo y devoción en todo lo que son nuestros actos mágicos. Nuestra expresión espiritual gira en torno a la rueda del año, que también se conoce como sabbats o treguendas, y también tenemos lo que son ceremonias de luna, conocidos como esbats, integrando los principios, la ética y la vida espiritual a nuestra vida cotidiana. Es muy importante para nosotros en Leuxofía que nuestra vida refleje nuestras creencias y nuestras prácticas. Aquí nos tienen como fundadores, en este caso yo soy Aradia Duain, que mi nombre legal es Carolina García Chapina Lemos, y bueno, yo inicié actividades en el año 2000 y soy la portadora del linaje Leuc de esta tradición, y tengo, bueno, la transmisión del linaje de muchos maestros, porque aquí realmente no le hago justicia a toda la cantidad de maestros que han sido una gran influencia en mi formación, pero hablando de linajes transmitidos, por ejemplo, a través de una iniciación, es la tradición italoamericana Ashby Willom de Raven Grimassi, y también mi recuperación y reconexión ancestral a lo que es Galdracona por el maestro Lars Magna Enoxe. También actualmente me encuentro en una formación de recuperación de linaje druídica de la antigua Galia, directamente en Francia. Entonces soy sacerdotisa, terapeuta transpersonal, maestra espiritual y astróloga, principalmente mis funciones dentro de nuestra tradición Leuxofía. También tenemos a Valde Regulus, que su nombre legal es Bárbara García Medina. Nemorensi es su representación aquí en Leuxofía. Y bueno, pues ella inicia principalmente actividades espirituales en el año 2006. Yo he transmitido el linaje iniciático a ella, y también ella está en el proceso de recuperación ancestral del deporte vikingo Glima a través del profesor Roberto Fontana. Ella, bueno, pues tiene también sus licenciaturas en diseño y maestría en marketing digital, y también es licenciada en psicología con enfoque psicoanalítico. Es también parte del sacerdocio de Wicca Leuxofía en la maestría espiritual y es canalizadora. Ahora bien, nuestro linaje no solamente nos conecta a través de las enseñanzas de nuestros maestros y a través de las iniciaciones, también a través de la recuperación de nuestro linaje por medio de la epigenética. Esto quiere decir que mucho ha sido el trabajo de investigación de genealogía genética que nos conecta principalmente, en mi caso, a los galos del norte de Italia, a los etruscos, a los lusitanos de la península ibérica, a las tribus bois, a los celtas lemavos de Galicia y tribus germánicas de Escandinavia, de donde justamente viene mi vocación como galdracona. El nombre de Leuxofía deriva de una antigua lengua lusitana que fue canalizada por su servidora, que es Leucantu, y básicamente hemos connotado como la sabiduría de la luz, siendo referencia a la diosa Diana, conocida en la península ibérica como la luz divina, y que es nuestra influencia principal en sabiduría. También tenemos lo que es nuestro sigilo o nuestro sello representativo de Leuxofía,
donde estamos incluyendo varios aspectos importantes de la magia, como es, por ejemplo, los signos astrológicos de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Los signos de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario representan las 4 estrellas del firmamento llamados Grigoris u observadores, los cuales son los guardianes de los portales, de los puntos cardinales y protectores cósmicos de nuestra misión. Ellos custodian y atestiguan nuestros ritos ejecutados, igualmente representan los elementos de la creación. De la misma manera, el pentagrama surge una evolución con el número 3, que es el número celta, del cual se deriva la divinidad. Este pentagrama se convierte en un eniagrama que representa básicamente las nueve puntos que simbolizan la evolución hacia un ser iluminado. Reúne 3 triángulos que en conjunto hablan de la virtud máxima, el amor y el servicio. Asimismo, representa el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu también. Que eso es parte también de la misión que tiene Leusofía. Tenemos al símbolo de la diosa, representado también en nuestro sigilo, una mujer entre las 2 lunas menguante y creciente. Representa el concepto de la divinidad femenina para el neopaganismo. Al ocupar el lugar de la luna llena, connota la divinidad encarnando en hombres y mujeres empoderados, plenos y mágicos. El espíritu de la llama es para la alquimia el fuego que representa la purificación, la transformación, la sanación y la fuerza espiritual, ya que este elemento es el único que desafía la fuerza de gravedad en nuestra existencia. Por lo tanto, habla de la trascendencia del ser, el triunfo del alma sobre la materia, el espíritu de la llama que representa el espíritu de Aradia, que es nuestro avatar, directamente heredado de la brujería italiana. Y Leusofía, que es la palabra leud, que viene de las raíces latinas luxna, leuxna, con la misma raíz que lux, lucis, que al final refiere a luz. Refiere a luz y son las raíces etimológicas con las que se ha designado el nombre de luna. Sofía refiere a sabiduría, amante de la sabiduría, por lo tanto, uno de los significados de Leusofía también es sabiduría de la luna. Básicamente nuestra misión en Leusofía, y que ya vemos cómo está representado en nuestro sigilo y representado también en nuestra misión, es que generemos en los seres humanos una espiritualidad sana. Transmitir un linaje espiritual basado en la reconexión con nuestros ancestros celtas ha sido una de las tareas más importantes en Leusofía. La devoción a los antiguos dioses y los valores humanos, por supuesto. Vivir un druidismo neopagano, no sexista, no racista, no dogmático, donde la prioridad sea crear un mundo de paz y libertad, respetando a la naturaleza y las energías masculinas y femeninas. Asimismo, en un contexto moderno, el arte, la ciencia y los conocimientos complementarios son herramientas para poder sanar y para poder ofrecer bienestar. Nuestras creencias son vastas. Aquí tenemos algunas más importantes de ellas. Creemos en una energía superior conocida como divinidad, que tiene su aspecto femenino y masculino, a quien denominamos Dios, diosa. La divinidad se encuentra en todas las cosas, que es animismo. La divinidad actúa a través de nosotros, se habita dentro de nosotros. Creemos en la magia como parte de esas cualidades de empoderamiento que todos los seres vivos poseemos por ser hechos a imagen y semejanza de lo divino. Creemos en el karma y creemos en la evolución. Creemos en las leyes del universo. Dios o la divinidad es una experiencia personal más que una identidad. Y nuestros valores son un reflejo de nuestra conexión espiritual. También creemos en la rueda del año, que son nuestra conexión a la naturaleza cíclica que existe entre nosotros y que se refleja en la vida. Sabbats o treguendas, es como les conocemos a la rueda del año, que son 8 fiestas principales que nos sintonizan a los ritmos naturales de evolución de la Tierra. El esvado plenilunio también es conocido por nosotros de esta manera
y son las ceremonias lunares principalmente de luna llena. Los ritos de paso son bendiciones para las etapas más importantes de la vida y que marcan transición. No veneramos a los dioses creyendo que ellos necesitan nuestra veneración. Los veneramos porque nosotros somos quienes los necesitamos a ellos. Reconocemos que nuestra devoción no es una obligación, sino más bien es un acto de amor. Creemos en el ligamento de la diosa y el ligamento a los espíritus, lo cual representa una relación íntima de amistad. También recuperamos algunos valores, sobre todo del celtismo y de la parte escandinava de nuestro linaje, como es, por ejemplo, el coraje, que representa la capacidad de afrontar las alegrías y los desafíos de la vida sin miedo, la verdad, que es la honestidad y la integridad tanto en las palabras como en las acciones, el honor, que es la fuerza de carácter que se refleja en el comportamiento y la confiabilidad de uno, la fidelidad, que es la lealtad y a los compromisos familiares, tribales y espirituales, la disciplina, que es la consistencia en el esfuerzo por alcanzar las metas propias, la hospitalidad, que es la amabilidad con los extraños, los viajeros y los necesitados, la laboriosidad, que es la voluntad de trabajar duro para lograr la excelencia, la autosuficiencia, que es este orgullo por la capacidad de cuidar de nuestras propias necesidades, y la perseverancia, que es negarse a admitir la derrota o dejar que los obstáculos frustren nuestros esfuerzos. Leusofía es filosofía, son antiguas verdades místicas, la realidad científica detrás de la Wicca, el amor personal e íntimo a lo divino. Para nosotros, la verdadera magia radica en saber el poder de sanarte a ti mismo, el poder de vivir una vida plena, el poder de sanar el mundo con tu comportamiento y ética, y el poder de liberar lo divino en tu interior. Así que con esta breve charla espero haber respondido preguntas importantes, sobre todo de qué es Wicca, pero también qué es Wicca Leusofía. Así que espero que lo hayan disfrutado. Aquí está también nuestros contactos, correo electrónico y redes sociales, y esperemos que puedan haber aprendido mucho acerca de toda esta información y esta hermosa tradición llamada Wicca Leusofía.